Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En Jesús tenemos libertad. Podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Es grande, digno de adoración. Dile: ya no le sirvo al pecado y al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Y cántalo fuerte. Mi Dios es grande. Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Él nos ha hecho libres. Cántalo ahí en tu lugar, dile: tú me has hecho libre. Tú me has hecho libre. Libre para siempre. Libre en ti, Señor. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Mi Dios es grande, Él es digno de honor. Mi Dios es grande, digno de adoración. Gracias, Jesús, porque tú eres grande y digno de alabanza, Señor. Gracias porque podemos cantarte ahorita todos ahí, Señor. Bendito eres. Señor, gracias porque podemos seguirte alabando, podemos seguirte exaltando. Tú eres glorioso, Señor, y nos has traído libertad, Señor. Vamos a seguirle alabando ahí donde tú estás. Cántale con nosotros. Conéctate ahí con nosotros ahí juntamente, cantarle al Rey de Reyes, que Él es bueno. Eso. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor. Dile: más tu perdón, más tu perdón me liberó. Dile: tu voz me habló, tu voz me habló y a la muerte venció.
sangre me rescató. Muy bien. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Puedes decir conmigo, ahora libre soy en su amor. Ahora libre soy en su amor. Es tu gracia la que nos salva. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Dile, tu voz me habló. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dile, tu voz me habló. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Canta con nosotros, dile. Me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, dile. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, gracias porque tu sangre nos rescató. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres digno. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de cantarte, de adorarte. Aún en nuestras casas, Señor, tenemos ese privilegio de celebrar que tú resucitaste, que tú vives, que no te quedaste en esa tumba, Señor, sino que tú resucitaste. Y podemos cantarlo, presumirlo, Señor, a todo el mundo de que tú vives y reinas, Señor. Digno eres, Señor, de gloria, Padre. Vamos a seguir adorando al Señor en ese mismo espíritu, en ese mismo, dedicándole esta serenata espiritual al Señor en esta mañana, que para nosotros tenemos que agradecerle lo que Él hizo en esa cruz. Esta siguiente adoración dice: en esto creo. Quiero que medites en la letra de esta canción. No solamente la cantes o veas que estamos cantando, sino que nos acompañes desde tu casa con tu familia y te conectes de lo que dice esta adoración. Cierra tus ojos, levanta tus manos, lo que tú quieras hacer. Nadie te está viendo. Hazlo ahí en tu casa, íntimamente con el Padre, y dile: en esto creo. Sí, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso,
Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Canta conmigo, mi juez, mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres, uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Jesús es el Señor. Dile, creo en ti. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Dilo conmigo. Creo en el nombre de Jesucristo. Señor, creemos en ti. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí adorándote. Porque creemos en ti. Porque tú eres todo para nosotros. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre eterno, nuestro Rey. Tú eres poderoso. Señor, gracias por ser nuestro Padre. Dile ahí con tu familia: gracias por ser mi Padre. Gracias porque eres fiel, Señor. Gracias porque tú siempre estás conmigo. Gracias, Señor. Recibe gloria y alabanza. Señor, prepáranos para recibir tu palabra y háblanos a nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros en esta mañana y pues hoy es un día especial para todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Hoy celebramos o recordamos lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que en este momento alrededor del mundo muchos estamos compartiendo, muchos estamos mencionando este hecho que ha venido a revolucionar, este hecho que ha venido a trastornar el pensamiento de mucha gente, que mucha gente dice que no es cierto, muchas personas piensan que el hecho de la resurrección es una mentira, o que es algo ficticio, o que es algo muy romántico, pero que no sucedió. Algo que a mí me llama la atención es que si la resurrección no fue real, pues entonces muchos de nosotros no sé qué estamos haciendo en este momento, no sé para qué estamos hablando de lo que Cristo hizo durante esos años de actividad que estuvo con los discípulos, hablando de las buenas noticias. La realidad es que si la resurrección no hubiera ocurrido, pues muchas cosas se vienen abajo. Pues ¿para qué hablamos de Dios? ¿Para qué hablamos de Cristo? ¿Para qué hablamos de buenas noticias? Si la resurrección no sucedió. Pero vamos a ver cuál es la importancia el día de hoy. El día de hoy, para mí es muy claro. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. La Biblia es la palabra de Dios. Y obviamente que en mi corazón he entendido y he comprendido que esta palabra inspirada por el Espíritu Santo es cierta. Pero, ¿qué les parece si antes empezamos a hacer una oración y decirle al Padre: Señor, te agradecemos por otro día más, por un domingo más, y por saber que el día de hoy podemos recordar ese hecho grandioso, ese hecho maravilloso de la resurrección, ese hecho que ha transformado la vida de muchos, que ha transformado y trastocado la historia de muchos. Que el universo, Señor, tomó otro rumbo a partir de que tú resucitaste, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es nuestra guía, nuestra autoridad, Señor. Y la dejaste ahí para que la escudriñásemos. Gracias por la vida de cada una de las personas que puedan estar aquí enfrente de nosotros a través de las redes sociales, escuchando este mensaje, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, y que mucha gente el día de hoy comprenda qué importante es que tú resucitaste, Señor. Resucitaste para darnos una esperanza que va más allá de la esperanza que nos pueda dar cualquier cosa en este mundo, en este planeta. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues aquí la pregunta es, ¿cómo empezamos? ¿Realmente resucitó Jesucristo? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que tiene de importante el que haya resucitado? Y yo creo que hay varias cosas que podemos empezar a ver. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Primeramente podemos ver cuál es esa importancia para la persona misma de Cristo. ¿Cuál es la importancia para las buenas noticias, para el Evangelio que el día de hoy predicamos? ¿Cuál es la importancia para la iglesia el día de hoy? ¿Y cuál es la importancia para ti y para mí, que ya creemos que Él es real? Y si empezamos aquí hablando de la importancia que esto tuvo para la persona de Cristo, pues obviamente tendríamos que ir a las Escrituras, en donde nos hablan
que dice, y resucitará al tercer día en Mateo 16, 21. Cada vez que Jesús anunciaba lo que iba a padecer, lo que iba a ocurrir con él, pues siempre añadía esa frase como una frase profética. Saben que voy a resucitar al tercer día. Y eso era algo que tal vez los discípulos no comprendían. Pero el día de hoy, ¿cómo estaría la verdad que Cristo nos habló? ¿Cómo sería la situación el día de hoy si Cristo no hubiese cumplido con eso profético, con esa profecía que Él había dicho de resucitar al tercer día? Bueno, pues eso pondría en duda todas las demás afirmaciones que Él hizo. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y tantas otras que conocemos a través de los evangelios. Además, tendríamos que admitir que pues Él era un mentiroso, si no se hubiera cumplido esto. Y obviamente que ahí mismo los judíos lo juzgaron, el Sanedrín lo juzgó por todas estas afirmaciones que él decía. Y obviamente que él fue declarado, como dice el libro de Romanos, como el Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Obviamente que los jefes religiosos de su época, los fariseos, lo tenían por mentiroso, lo tenían como este es un amigo de pecadores, anda con borrachos, anda con prostitutas, anda con cobradores de impuestos, que eran de lo peor en ese entonces, ¿verdad? Y ¿cómo le hablaban a él de Pilato? De acuerdo a lo que la Biblia nos dice, en Mateo 28, 63 dice, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viniendo aún después de 3 días, resucitaré. Esto era algo que iban y lo acusaban, ¿no? Como para condenarle. Y bueno, obviamente que celebramos y recordamos su crucifixión también. Y podemos ver esa escena o imaginárnosla tal vez, o verla a través de lo que el cine nos ha planteado el día de hoy. Y vemos cómo ese tiempo de la crucifixión fue un momento de burla para él. Fue un momento en donde la gente decía, oye, pues no dice que es Dios, ¿por qué no se baja de la cruz, se salva a él mismo? Ahí en Mateo 27 dice, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, yo soy hijo de Dios. Esto es algo que lo llevó a la cruz. Esto fue suficiente para condenarlo. Y la pregunta aquí sería, bueno, ¿y por qué su Padre, Dios, el Todopoderoso, no hizo nada para impedir aquel espectáculo tan horrendo, tan pavoroso que estaba ocurriendo, la masacre de una persona inocente, ¿sí? De hecho, esa es la imagen última que muchos tienen de él. Y en muchos sistemas religiosos aún se tiene a ese Cristo ahí, esa imagen de un Cristo derrotado, crucificado en una cruz, ¿verdad? Y creo que la realidad no es esa. La realidad que ahora conocemos es diferente. No fue aquel Cristo derrotado en una cruz. No fue aquel Cristo que se quedó en una tumba. Él no era realmente el Hijo de Dios. Y si sí lo era, bueno, Dios hubiera guardado silencio sobre la injusticia que se había cometido sobre sus hijos. Y bueno, allí en el libro de los Hechos vemos que los apóstoles citan en varias
ocasiones el Salmo 2, hablando. Vieron en la muerte de Jesús cuando ésta se había cumplido, ¿sí? Aquella forma en que el salmista pudo unir todo, porque él había profetizado que tendría lugar entre el pueblo y los gobernantes para rechazar al ungido de Dios, ¿sí? Allí en Hechos 4, 24, 28 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí ellos mismos, los discípulos, se encargaron de dar una respuesta, la respuesta que Dios dio a toda esta maldad del ser humano, a toda la maldad de la humanidad, y que este Salmo 2 anunciaba. Allí en Hechos 13, del 32 al 33, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué podemos decir a través de esto que dicen las Escrituras? ¿Qué pasó a través de ese día que el Señor iba a ser resucitado? Dios puso aquí un sello de decir, yo permití todo esto. Yo lo he aprobado, dando a entender que Jesús verdaderamente era su Hijo. En Romanos, en el libro de Romanos, escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. En pocas palabras, aquí estamos viendo que la resurrección es una señal que confirma quién es Jesús. A pesar de todos esos milagros que Jesucristo estuvo haciendo cuando anduvo en esta tierra, los judíos nunca quedaron conformes, nunca quedaron satisfechos después de ver una y otra vez lo que sucedía, lo que acontecía, lo que Jesucristo hacía. Ellos no tenían forma de cómo justificar esa incredulidad. Sí, y siempre ellos decían, danos una señal, a ver si es cierto, ¿verdad? Ahora sí que danos el gusto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues esta señal que iban a tener era la señal de la resurrección, pero no la entendieron así. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, en el versículo 39, nos habla y nos dice, Jesucristo respondiendo, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesucristo cumpliendo lo que antes se había dicho. Jesucristo reivindicando la posición de Él, la posición de quién era Él, la posición de quién era su Padre. Y yo creo que las evidencias son suficientes. Pero hay algo que también nos llama la atención a nosotros. ¿Qué importancia le da la resurrección el día de hoy a las buenas noticias del Evangelio? Si Cristo no se levantó de los muertos, si Cristo no resucitó, pues el Evangelio en realidad no existe. Las buenas noticias no son tan buenas. No hay ninguna buena noticia que anunciar en realidad.
¿Por qué? Porque pues si no resucitamos, pues vamos a seguir dándole gusto al gusto, como dicen popularmente por ahí. Vamos a seguir dándole al cuerpo lo que pida. Y creo que la realidad es que sí tenemos buenas noticias que podemos anunciar. Y yo creo que la resurrección, estoy seguro que la resurrección fundamenta todas estas doctrinas que conforman el Evangelio. ¿Por qué? Porque primero, la resurrección es la base de la justificación. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Jesucristo fue a la cruz por mi pecado, por mi maldad, y resucitó para justificarme. Él resucitó para demostrarme que Él había ido a entregar todas mis faltas allí, al Seol, al infierno. Que Él había entregado toda mi culpa, toda mi falta en esa cruz. Y yo creo que Cristo tenía el poder de resucitar. En sí mismo Él tenía el poder de hacerlo. En Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, dijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sin embargo, Él no tomó esta capacidad que él tenía y sigue teniendo. Él tenía que cumplir con un propósito. ¿Para qué resucitó Jesucristo? Romanos 6:4 nos habla y nos dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, para glorificar al Padre. Y en Hechos 13:30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. En Efesios 1, 17 al 20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Aquí está Dios operando, Dios obrando en su fuerza, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Padre amoroso, el Padre celestial, Él mismo levantó al Hijo de entre los muertos. ¿Para qué? Para que eso fuera el cierre, el sello, la marca de la obra que Él había comenzado algunos años antes cuando Cristo vino a nacer en esta tierra, poniendo de esa manera que Él lo aprobaba, que Él lo estaba autorizando para redimir a la humanidad, para rescatarnos a todos nosotros del pecado, de la muerte. Esta obra que había sido realizada en la cruz, ¿a favor de quiénes? De nosotros, de ti y de mí, nosotros los pecadores. La resurrección fue una cuestión muy importante. Y aquí tendríamos que involucrar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él les enviaría al Espíritu Santo una vez que Él hubiera ascendido con el Padre. Esto quedó clarísimo después en el libro de los Hechos. ¿El Señor a qué se refería? Que cuando Él ascendiera a los cielos, después de que hubiese resucitado, Él iba a enviar al Consolador, Él iba a enviar a aquel que podía estar en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? No existiría el día de hoy ese Consolador, ese que nos anima, ese que nos consuela, ese que nos enseña, ese que nos redarguye, el Espíritu Santo. Y bueno, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en estos días? Es más que clara. Y el Señor
lo explica claramente. En relación a nosotros como creyentes, bueno, el Espíritu Santo vino a ocupar en nuestros corazones el lugar que Cristo debe de tener. Esa llenura de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso les dijo, es necesario que yo me vaya. Yo con este cuerpo puedo estar solamente en un lugar, pero va a venir el Consolador, el Espíritu Santo, y ese puede estar en todos los corazones. Eso nos lo proveyó para darnos consuelo en situaciones difíciles como la que estamos atravesando el día de hoy. El que nos puede enseñar a través de las Escrituras, porque este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. Él nos puede enseñar, Él nos puede guiar, nos puede dar la seguridad de quién es Jesucristo y a qué vino. ¿Por qué? Porque ahí Jesucristo lo dijo. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El día de hoy, esa resurrección de Cristo ha permitido que tú y yo tengamos a ese consolador con nosotros, a ese ayudador con nosotros, que es la tercera persona de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que da testimonio acerca de quién es Él, el que nos ha convencido de que necesitamos de Cristo. La resurrección de Cristo es importante porque, ¿qué es lo que Pablo dice acerca de esta resurrección? Jesucristo, obviamente, en el Evangelio de Juan, uno de los yo soy de Jesucristo es esto. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice ahí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Pablo lo que dice en relación a esta resurrección, dice, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Esto lo dice ahí en Romanos 6:5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esa resurrección de Cristo es el ejemplo. Es el ejemplo de qué es lo que va a pasar con nosotros un día. ¿Sí? Ese es el prototipo, por decirlo de alguna manera. Cristo, la Escritura nos lo presenta como ese primogénito de los muertos, aquel que se levantó de los muertos. Y también nos dice que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, seremos semejantes a Él. Es decir, si llegásemos a morir en esta tierra, si llegásemos a estar ausentes de este cuerpo, pues obviamente dice que vamos a estar presentes en el Señor. Pero va a llegar un momento en que este cuerpo se va a vivificar nuevamente, ya no como está ahora, ya no con dolores, con enfermedades, con nada, sino un cuerpo semejante al de Cristo. Eso me dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y Pablo nos habla que este cuerpo que tenemos ahora es un cuerpo de humillación. Es un cuerpo que sufre, un cuerpo que le duele todavía, que padece. Pero un día vamos a tener un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Un cuerpo glorificado. Y bueno, yo creo que algo importante que habría que aclarar, si tú te estás preguntando, pero si podemos ver en la Biblia que que mismo Jesucristo resucitó gente, ¿sí? Que los volvía a la vida, ¿sí? Y sí, es cierto, la hija de Jairo, la viuda de Naín, Lázaro, su amigo, todos estos casos no son resurrecciones, ¿sí? En realidad los resucitó, que es diferente. Una cosa es la resurrección y otra cosa es la resucitación, ¿sí? Todas estas personas volvieron al mismo tipo de vida que llevaban cuando estaban en esta tierra, pero la resurrección de Cristo trajo algo nuevo, diferente. ¿Cómo era el cuerpo resucitado que tenía el Señor Jesucristo? Las personas lo reconocían. O sea,
Tú y yo nos vamos a reconocer cuando estemos en el cielo. Tú y yo nos vamos a decir, hola Juan, Pedro, Pancho, lo que quieras. Nos vamos a reconocer, pero vamos a tener un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo, como dice la palabra de Dios. Y bueno, algo que demostró el Señor ahí a sus discípulos, pues todavía se veían las heridas que él había tenido, pero ya no le dolían. Esas heridas las dejó ahí como testimonio de ese sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Porque se lo dijo a sus discípulos. A aquel que no creía, Tomás, ¿quieres meter el dedo en la llaga para que compruebes que en realidad yo soy? Y Tomás creyó en ese momento, Señor mío, Dios mío. Y yo creo que el día de hoy tú y yo somos más dichosos de poder entender y poder creer que Jesucristo, a pesar de que no lo conocimos físicamente, Él ha puesto a través del Espíritu Santo esa convicción de que Él es real, de que Él vino a esta tierra para darnos vida, vida en abundancia. Otra de las cosas que vemos ahí en las Escrituras es, aunque Jesucristo podía comer, no tenía necesidad de comer, pero Él todavía pasó un tiempo después de que resucitó con sus discípulos. Sí, todavía echaron un pescadito a la talla, un pescadito ahí sabroso. Y bueno, el cuerpo obviamente tenía carne y hueso, o sea, era de carne y hueso todavía. Esto comprobaba que no era mente un espíritu que estaba por ahí manifestándose, sino que él tenía un cuerpo visible. Otra de las cosas era que él podía fácilmente atravesar las paredes, podría entrar en un cuarto cerrado sin abrir las puertas. Qué impresionante. Esto es algo que a mí me hace pensar. O sea, ¿por qué el Señor dejó la tumba con la piedra removida? Si Él ya podía atravesar las paredes con ese cuerpo glorificado que tenía. Él dejó la tumba abierta como evidencia para sus discípulos y para nosotros de quién es Él. De que Él verdaderamente había resucitado y que había dejado todo en orden ahí en la tumba. ¿Para qué? Para que la gente viera, es cierto, resucitó. La evidencia es que hasta las vendas o las telas que lo envolvían están aquí acomodaditas. Está regresando esta tumba que había sido prestada. Él podía ascender al cielo. Lo vimos o lo hemos visto en el libro de los Hechos. Yo no lo vi, hubiera sido impresionante. Yo creo que la gente no se quedó así como en las películas. La gente, yo creo que al verlo ascender, al verlo subir al cielo, empezó así como si fueras a un concierto, a gritar y a ver la gloria de Dios. A ver a ese Cristo resucitado, ascendiendo para estar en presencia del Padre, para interceder por todos nosotros. La evidencia son más de 500 gentes que lo vieron. La historia lo narra. Es comprobable, es un hecho comprobable. Una de las cosas que podemos ver es que esta naturaleza, este mundo está sujeto a corrupción. Esa es la realidad. Con la resurrección de Cristo, esto nos va a traer restauración. ¿Por qué? Porque la muerte fue vencida. Eso es realidad. Cristo venció a la muerte. Esta es la consecuencia tal vez más importante para que nosotros la consideremos. Pero esa no nada más es la única que podemos ver. Y yo creo que la entrada del pecado a esta tierra no solamente nos afectó a nosotros de nuestra condición como hijos de Dios, como seres humanos, sino afectó en general a toda la naturaleza. ¿Por qué? Porque ahí en Génesis nos habla, dice, maldita será la tierra por tu causa. Ahí en Génesis 3, 17 al 19, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces, todo esto que está ocurriendo, todo esto que podemos ver alrededor, pues se dio por causa del pecado que entró a este mundo.
Y la realidad es que cuando Cristo vuelva nuevamente, porque va a regresar, y a lo mejor tú no lo crees, no lo piensas, pero Él lo dijo, y si Él lo dijo, lo va a cumplir. Cristo va a regresar y no solamente va a levantar a los muertos, sino que va a regresar a todo este mundo, a todo este universo, a la condición perfecta, la cual estaba al principio. Y yo creo que eso es lo que esperamos, como dice Pedro. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora la justicia. La resurrección afectó y va a afectar y va a restaurar todas las cosas. ¿Qué es lo más importante para el Evangelio también? La resurrección ha convertido las buenas noticias, el Evangelio, como un mensaje especial. No hay nada, ninguna religión, no hay ningún pensador, no hay ningún filósofo, no hay ningún iluminado que te dé la esperanza que te puede dar Cristo. Ninguno de los iluminados que se han dado a través de la historia se ha levantado de la tumba. El único que lo hizo fue Jesucristo. El Evangelio ofrece al mundo una esperanza diferente. Te ofrece la vida eterna, te ofrece vida nueva. Y hay filosofías, hay religiones que no te ofrecen ninguna esperanza más que la que tengas aquí en la existencia, y la filosofía es muy bonita. Y tú está bien, tú mucha luz en tu camino. ¿Sabes qué? La luz es Cristo. La luz vino al mundo, un mundo que estaba en tinieblas, y esta fue manifestada a través de Jesucristo. Y hay muchas filosofías que el día de hoy siguen prometiendo cosas aquí en la tierra, te siguen ofreciendo igualdad de este mundo. El pensamiento marxista, que ya ha sido derrotado, tumbado, pero que mucha gente lo sigue tomando en cuenta. Aunque haya perdido toda credulidad. Los humanistas el día de hoy, ¿qué es lo que están pensando? Todo va a estar bien, todo va a volver a recuperarse de alguna manera. ¿Sabes qué? Si la mano de Dios no pone su voluntad perfecta, agradable y buena en todas las situaciones que estamos pasando en este mundo, no va a pasar nada. Pero Dios tiene un propósito. El Evangelio del Señor Jesucristo, esas buenas noticias que Jesucristo nos habló, esa es la única que nos ofrece esperanza en cuanto al futuro, a lo que va a acontecer, a lo que viene. Un mundo diferente, un mundo maravilloso. Eso es lo que nos ofrece. La importancia de la resurrección para la iglesia el día de hoy. ¿Sabes cuál es? Que si la resurrección no hubiese sucedido, pues la iglesia perdería toda su credulidad. ¿Por qué después de 2000 años nos seguimos reuniendo, aunque sea de esta manera virtual? Porque la resurrección nos ha propiciado esta creencia. La iglesia cristiana, tú y yo, que nos decimos hijos de Dios, hemos creído y seguimos predicando la resurrección de Cristo. Pero si esta no fuera cierto, ¿sabes qué? Pues habría que decir, ¿sabes qué? Todo fue una mentira, mejor vayámonos a otro lado, a disfrutar lo que nos queda de vida, porque pues esto de la resurrección ya no es cierto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo que tantas gentes durante el primer siglo fueran martirizados, fueran muertos, fueran sacrificados por un mensaje falso? Claro que no era falso. La resurrección había sido evidente.
El Espíritu Santo los estaba moviendo a ir por el mundo, a ir por las naciones, predicando estas buenas noticias del Evangelio de Cristo. Si todo esto fuera una mentira, yo creo que ellos no hubieran tenido ninguna motivación. La motivación real es que Cristo había resucitado. Esa era la motivación. Y es la misma motivación que tenemos tú y yo aquí en este momento. Cristo resucitó y hoy lo estamos recordando. Es real. Yo conozco muchas personas, o muchas personas hemos dejado muchas cosas. ¿Por qué? Por seguir la predicación de estas buenas noticias. Por decirle al mundo, a mis amigos, si me están viendo y que no creen en el Señor, ¿sabes qué te digo? Es real. Créelo, créelo. Dale chance al Señor en este día. Dale una oportunidad. Yo estoy seguro que Él no lo va a tomar así nada más. Él quiere empezar a transformar tu vida. Él quiere empezar a darte esa credibilidad y esa convicción de que Él verdaderamente ha resucitado. Pablo nos habla muy claramente y muy profundamente en la carta que escribe a los Corintios, ahí en el capítulo 15, y en el versículo 14 dice, y si Cristo no resucitó, vana, o sea, inútil, es entonces nuestra predicación. Inútil y vana es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil, vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo, o sea, los que se murieron, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y ahí mismo en el versículo 20 nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Esa iglesia que se estaba gestando al principio, en el primer siglo, se caracterizaba porque predicaban esto, predicaban la resurrección de Cristo. El libro de los Hechos nos narra la experiencia de la iglesia en esos momentos. Y aquí nos hablan cada rato de esta resurrección. El día de hoy tenemos que retomarlo como iglesia en este siglo de 21. Tenemos que volver a retomar este tema. Y yo creo que esta es la importancia de la resurrección para nosotros como creyentes. La resurrección asegura e ilustra la resurrección de todos nosotros. Él vive, por lo tanto nosotros también vamos a vivir. Si Él se hubiera quedado ahí en esa tumba, no habría, para empezar, no habría Espíritu Santo en nosotros, no habría ningún consolador. Y si no hubiera esta vida, pues seríamos ramas sin fruto. La vid estaría completamente desolada, muerta, abandonada. El hecho de que nosotros confesemos que existe la resurrección de Cristo, esa es una de las bases de por qué somos salvos el día de hoy. Allí en el libro de Romanos, y eso muchas veces lo hemos compartido, si confesamos nosotros que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, resurrección, serás salvo. La resurrección
nos da la certeza de que el Señor nos ha perdonado. Sabemos que nuestros pecados han sido perdonados porque tenemos un intercesor. Tenemos un intercesor que expió nuestras faltas, nuestras culpas en una cruz. En favor de todos nosotros fue a la cruz. Y además Dios mismo lo resucitó de los muertos. Ahí mismo en el libro de Corintios, en el capítulo 5, Pablo dice, si Cristo no resucitó, pues tu fe es inútil, es vana. Aún estás en tus pecados. O sea, tus pecados no han sido lavados, no han sido limpiados. De la resurrección de Cristo depende que nosotros seamos santificados. Y yo creo que esto es importante. El día de hoy hay tantas cosas que están ocurriendo en el mundo, tantas cosas que están aconteciendo. Y yo creo que el saber que la resurrección es real nos da una seguridad y nos libra de ese temor que pudiéramos tener de la muerte. Y obviamente que la muerte en este mundo, lo vemos, es algo, una cita a la que ninguno podemos fallar si Jesucristo no regresa antes. Es un momento que no te puedes esconder y se presenta cuando menos te lo esperas. Y claro, de repente nos conviene a nosotros, y los mexicanos somos muy buenos para eso, para tomarlo por el lado amable, ¿verdad? Bromear con ella, hacer calaveritas, etcétera. Porque resulta difícil verlo con tus ojos humanos, enfrentarte a ella de frente. Y yo creo que ese temor, pues es un temor que todo el mundo tiene, ¿sí? Y el día de hoy vemos gente que estamos resguardados por el temor a la epidemia y a la pandemia que está sucediendo el día de hoy. Yo creo que lo más importante de todo esto está en ver que Cristo, al resucitar, venció a la muerte. Que la muerte ya no tiene más poder en nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahí lo habla también en el libro de Corintios. Dice, sorbida o sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está tu lanza? ¿Dónde está eso que nos hace daño? ¿Dónde está la victoria de la tumba? Después de Cristo no existe. Podemos decir el día de hoy con la seguridad que pueda llenar nuestro corazón, que la resurrección de Cristo nos trae la esperanza en contra de la muerte. La muerte no tiene más derechos sobre nosotros. Así que el día de hoy, mis amados, la resurrección debe de ser algo que nos puede hacer ver qué es lo que va a acontecer en el futuro. Ya no somos lo que éramos, ¿sí? Y todavía no somos lo que vamos a hacer algún día. Es decir, estamos como que a la mitad todavía. A veces quisiéramos estar ya en ese lugar perfecto con nuestro Señor, pero como que estamos a la mitad, ya no somos los que éramos antes. Llega Cristo a nuestra vida, pero pues el futuro que nos espera todavía es no incierto, porque la Biblia nos narra cuál es ese lugar. Pero lo que sí no sabemos cuándo es el tiempo que va a suceder todo esto. ¿De quiénes somos ahora? Y cuando Cristo regrese, sí hay una claridad. Vamos a ser diferentes. El poder que conocemos de la resurrección es apenitas un detalle de lo que va a venir después. De esa resurrección de Cristo depende
nuestra unión con Él cuando regrese. Ya para terminar, les voy a leer un versículo que está en una carta que Pablo les envía a los tesalonicenses. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 14 al 18. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, semillosos cristianos del mundo, alentaos. Eso nos debe traer la resurrección. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso es lo que es la resurrección el día de hoy. La esperanza para el futuro. Es importante la resurrección en Cristo. Dice un autor, ya para terminar, un autor que conocemos todos, que se llama Josh McDowell. Este Josh McDowell dice, porque es importante la resurrección de Cristo. Y finalmente él dice que es como que la piedra angular de una cosmovisión que proporciona la perspectiva de toda la vida. Dice, no importa cuán devastadores sean nuestras luchas, desilusiones y problemas, solo son temporales, explica. No importa lo que te suceda, no importa la profundidad de la tragedia o el dolor al que te enfrentes, no importa cómo te aceche la muerte a ti y a tus seres queridos, la resurrección te promete un futuro de un bien inconmensurable. La resurrección, mis amados, el día de hoy cambia la visión de todo. La resurrección nos trae esperanza. La resurrección de Cristo, el haber dejado esa tumba vacía, nos trae algo diferente y distinto para nosotros. Así que el día de hoy te conmino, te invito, que si no conoces aquel que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar nuestra cosmovisión, es decir, cómo vemos las cosas, te invito a que le conozcas. ¿Cómo? Ahí, en donde quiera que estés, que le puedas decir, ¿sabes qué, Señor? Tantos años que no he vivido contigo, o que me he desprendido del conocimiento de ti, así como yo lo había hecho alguna vez. Hoy quiero, Señor, que vuelvas a mi vida. Hoy quiero que nos reconciliemos tú y yo, que podamos estar en paz. Que el día de hoy me des esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí donde estés, tú dile al Señor, ¿sabes qué, Señor? Señor Jesús, creo, porque las evidencias lo muestran, que tú fuiste a la cruz por mí, que soy un pecador, y que tú resucitaste al tercer día para darme esta vida en abundancia, esa vida eterna. Y que algún día vamos a estar reunidos allá con el Padre. Esa es la esperanza que hoy te dejo, que si no la has tomado, que hoy es un buen día para que la tomes. Hoy que recordamos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, queremos agradecerte por cada una de las personas que se han acercado a escuchar este mensaje. Lo único que quiero decirte es que pues no somos perfectos, no somos los mejores, Señor, pero tú eres el mejor. Tú eres ese Dios eterno, maravilloso que tenemos, Señor. El único Dios. No hay otro como tú, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, Señor. Y hoy que recordamos la resurrección, ayúdanos, Señor, a vivir como si mañana o dentro de un rato fuésemos a estar delante de ti en tu presencia. Yo te pido por todos mis hermanos que están allá del otro lado, Señor, por todos los semillosos y no semillosos que estén ahí, por mis amigos, por mi familia, Señor, que aún
no ha querido acercarse a ti, Señor. Yo te pido por ellos. Y como decía yo hace un rato, que te den chance, Señor. Que te den chance de mostrarles quién eres tú. El Dios Todopoderoso, el Dios de amor. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Gracias y que Dios me los bendiga mucho. Y recuerden, esténse en casa, pero haciendo lo correcto, haciendo lo propio. Escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de quién es Jesucristo. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Ajá, ajá. Vamos a celebrar. La fiesta comenzó, el Espíritu de Dios, reunidos en su amor, un solo sentir, un solo Señor. Llegó el momento de alabar, con las manos vamos a empezar a su nombre glorificar y su hermosura contemplar. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su Dios.